vamos a iniciar este tema con respecto a los recuerdos. Hay algunas, cuando yo les hablo de sobrevivientes o supervivientes de un abuso sexual, muchas de ellas tienen recuerdos como muy parciales o muy selectivos, yo les llamo como editados, ¿no? Recuerdan algunas cosas, pero otras cosas no las recuerda. Y había una persona que decía, puedo ser capaz de enumerar los hechos como una lista de compra, pero recordar el miedo, el terror y el dolor fue otra cosa completamente diferente. Y aquí está la clave del por qué hay unas cosas que sí puedo recordar muy claro y por qué otras no. Y cómo, de alguna manera, mi mente acomoda las situaciones de tal manera que tengan una congruencia, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, mire, le decía yo, ¿por qué hay personas que sí pueden recordar? Bueno, antes de decirle esta parte, ¿cómo es recordar? ¿En qué consiste recordar? ¿Cómo es recordar? ¿Cómo es que nosotros recordamos? Fíjese que no hay maneras correctas ni equivocadas de recordar. Es posible tener muchos recuerdos o solamente uno o solamente una parte de mi vida recordarla. Hay mucha gente que le genera así como comezón el asunto de, ¿sabe que yo de tal edad para atrás no recuerdo absolutamente nada? Y en esta parte de mi vida la tengo completamente borrada. Y me enseñan fotos y yo no recuerdo eso. Porque otras personas nos van a decir, yo puedo recordar una etapa de mi vida totalmente clara, pero en otra como que hay una laguna y no. ¿Habré tenido un trauma y habré sido abusada ahí en ese aspecto? Por eso yo le digo, recordar la lista de los eventos, se nos puede de alguna manera escapar algunos detalles. Y entonces nuestra mente lo que tiende es acomodarlo, ¿no? Pero el dolor, el miedo, el terror, ese no se nos olvida. Ese ahí se queda instaurado. Que yo no sepa ponerle un nombre de tal manera que yo no pueda identificar la lista de hechos, empezó por aquí, terminó por acá y siguió por acá y tarará por acá. Eso no es tan importante como el dolor, el terror, el miedo, ¿no? La angustia. Cuando se comienza a recordar, es posible que se tengan imágenes como vagas y luego vayan apareciendo otras que le van dando una secuencia lógica, ¿sí? Ahorita que regrese de corte, le voy a explicar todo este proceso del recordar. Quédese con nosotros en este blog que usted escucha en mis redes sociales para poder empezar a compartir. Voy a corte y regresamos a su programa Dentro de ti. Y tengo una llamada anónima. Qué interesante porque tienes toda la razón en esto. Dice, mis 2 hermanas y yo fuimos abusadas por un cura. Yo tenía 12 años, mis hermanas 10 y 8. La más afectada fue la menor, que desarrolló anorexia. Cada una guardó silencio por distintas razones, a excepción de la chica. Pero mi mamá no hizo nada por el qué dirán. ¿Tendrá que ver la anorexia con el no haber recibido el apoyo de la persona más importante? Tiene que ver la anorexia con todo lo que es el abuso sexual, ¿eh? Con todo lo que es el abuso sexual, sí. Desde, no únicamente esta parte, no únicamente la parte de no haber recibido el apoyo de mamá. Si pudiéramos hacer una metáfora, ¿qué es lo que hacen las mamás? Las mamás cuidan, las mamás alimentan, las mamás protegen. Alimento, protección y cuidado está relacionado con la mamá. Cuando yo le comento a mi mamá lo que sucedió y mi madre no hace nada, una de las muchas maneras de responder de algunas supervivientes es tener aversión al alimento, porque el alimento envenena, ¿no?
Es decir, no sirve, no cuida, no nutre. Entonces, ¿para qué me lo como? Pero es solamente una de las razones. Porque otra de las razones donde una chica que haya sido abusada sexualmente también puede desarrollar anorexia es porque no quiere crecer. Quiere tener, una mujer anoréxica no tiene cuerpo de mujer, tiene cuerpo de niña todo el tiempo, porque o sea, cuando ya está bastante grave la anorexia no hay senos, no hay glúteos, no hay cuerpo de mujer, no hay menstruación, no soy una mujer, sigo teniendo un cuerpo de niña totalmente desnutrido. Entonces sí, son muchas las cosas que se pueden relacionar, pero cada caso, cada superviviente es diferente. No me gustaría generalizar, ¿no? Por eso le decía yo, dentro de los recuerdos, cómo es que nosotros recordamos. Le decía yo, ¿por qué si podemos recordar un terremoto y por qué no podemos recordar? Y un terremoto lo podemos recordar desde cómo empezó, qué estaba haciendo. Yo recuerdo hubo un temblor aquí fuerte, muy, muy fuerte, y las explosiones del 22 de abril, que por cierto hoy es verdad, hoy se celebran no sé cuántos años del 22 de abril, la recuerdo perfectamente, sabía yo qué era lo que estaba haciendo, un temblor que hubo aquí hace 30 años, un poquito más, lo recuerdo perfecto, sé lo que yo estaba haciendo, sé en dónde estaba, qué fue lo que pasó, me lo recuerdo perfecto. Y ¿por qué entonces? Y esto nos sucede a todos, desde qué estábamos haciendo, qué día era, si estábamos preparándonos para irnos a la escuela, si estaba yo preparando el biberón, todo eso lo podemos. Pero ¿qué pasa en un abuso sexual? En un abuso sexual, ¿por qué no puedo recordar con tanta nitidez y con esa misma secuencia? Por algo muy interesante, mire, de un terremoto, todo mundo platicamos y duramos mucho tiempo platicándolo. De una catástrofe como por ejemplo este accidente terrible del 22 de abril, también lo recordamos y sabemos qué fue lo que pasó y lo platicamos, ¿no? Es algo que se platica. Y cuando se platica, no tengo por qué sentir ni vergüenza, ni tiene que ver aquí mi valía como ser humano ante un terremoto. Si me quedé sin casa, no es algo que me estigmatice para mal, sino al contrario, ¿no? Es así como, ay, pobre, se quedó sin casa y entonces todas estas personas me van a querer ayudar. Pero cuando yo soy sujeto de un abuso sexual, es algo que no se habla, es algo que queda como oculto, es algo que ni siquiera se tiene que mencionar, porque eso genera vergüenza, eso también genera un estigma, pero para mal. Entonces, toda esa parte es como mucho de lo que provoca que las personas no puedan recordar como recordar algo que podría ser también muy terrible, por ejemplo, en un terremoto en donde toda mi familia quedó sepultada bajo los escombros de mi casa y yo fui la única que sobrevivió, y eso sí lo puedo recordar. ¿Y por qué lo otro no? ¿No? Bueno, esas son algunas de las razones. Fíjese, estos recuerdos muchas veces se activan sin nosotros siquiera provocarlo. Cuando se empieza a trabajar en un proceso del abuso sexual, de pronto empezamos como a recordar ciertos fragmentos que no tienen nada que ver con lo que estamos viendo en terapia. Le voy a poner un ejemplo. Una mujer que fue abusada sexualmente, que estaba trabajando sobre eso, de pronto empezó a darse cuenta que se fijaba mucho en las luces. Sobre todo cuando estaba teniendo relaciones sexuales, ponía mucha atención en la luz. Y decía, ¿cómo es posible que algo que yo deba de disfrutar y que puede ser tan placentero, me distraiga por el hecho de estar viendo las luces, ¿no? La luz debajo de la puerta, las partes que estaban, las sombras que hacen las personas cuando van caminando por un lugar medio alumbrado. ¿Por qué me empiezan a llamar en el restaurante? De pronto estoy yo con mi pareja y estamos planeando que vamos a tener una noche cuchiplanchesca y de pronto
empiezo yo como a distraerme con las sombras que hacen las personas por la luz del lugar, ¿no? Y me empiezan a llamar la atención las sombras. Llego a mi casa y me doy cuenta que por debajo de la puerta hay una rendijita en donde se ve la luz, cierta luz, y eso me empieza a distraer de estar con mi esposo. Si seguimos trabajando sobre esos recuerdos, lo que podemos relacionar es que esta mujer estaba hipervigilante en su habitación de la rendijita que estaba debajo de la puerta, que había una luz afuera de su puerta, y si veía una sombra de alguien que se paraba en esa puerta, era que su padre iba a entrar a importunarla. Y por eso le empezaron a llamar estas sombras y estas luces de pronto. ¿Por qué? Pues porque estaba trabajando en esa parte en su terapia, ¿no? O de pronto se activó eso. Y sabía ella que si se apagaba la luz de afuera, había como salvado el momento. O sea, ese día su padre no iba a entrar. Pero si se veía la sombra de su padre, la sombra que quedaba por la rendijita de la puerta, sabía que en ese momento iba a entrar su padre a importunarla. ¿Qué era lo que hacía ella? Se quedaba disque dormida, cerraba los ojos para hacerse la dormida, pero sabía que su padre entraba y la tocaba. Y ella se hacía como que estaba dormida, ¿no? Va a haber muchos recuerdos relacionándose ahí. Probablemente en otro momento usted está viendo una película y de pronto ve a una mujer que está dormida en la película y que llega el ladrón y la ve que está dormida porque la va a ahorcar, y en ese momento usted empieza a sentir cierta excitación sexual. Dice, ¿cómo es posible que una escena en donde haya un señor que esté a punto de ahorcar a la protagonista porque está dormida, a mí me genere esta excitación sexual? Claro, porque de alguna manera era lo que pasaba. Yo me hacía la dormida, entraba papá, me importunaba y muy probablemente, y esto es muy difícil de aceptarlo, pero una vez que lo aceptamos, damos un salto más en el proceso de curación. Es totalmente normal que si a una nena, una niña de 10 años, de 8 años, de 7 años, llegue el papá y estimule su clítoris, sea agradable para ella. Entonces, esta imagen que le representa a ella misma la puede asociar con una sensación placentera, pero al mismo tiempo con una sensación de disgusto por quien lo hace. ¿Se fija qué complejo es? Vamos a corte, quédese con nosotros, ahorita regresamos. Regresamos a su programa Dentro de ti. Entonces, estamos hablando sobre los recuerdos de un abuso sexual, cómo hay cosas que pueden ser terribles y sí las recuerdo y como otras no las puedo recordar, y cómo dentro de un proceso de pronto como que se destapa la cloaca, ¿no? De pronto empiezan a llamarme la atención ciertas cosas y esto me genera mucha angustia. Por ejemplo, esta obsesión por estar viendo la rendijita por debajo de la puerta con luz se ha convertido ya en una obsesión, ¿no? O lo que yo le comentaba de la película que se está viendo y esto me empieza como a alterar, como Dios de mi vida, ¿no? ¿Cómo es posible que me pueda estimular una escena como esa, ¿no? Hay más posibilidades de que se recuerden acontecimientos públicamente reconocidos que aquellos de los que jamás se habla. De una violación nunca se habla, ¿no? O más bien se niega que haya ocurrido. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo era el cura el que había abusado de mis 3 hijas? Entonces lo niego,
¿no? Yo me pregunto, ¿por el qué dirán? ¿Qué iban a decir de 3 criaturas que fueron abusadas por un cura? ¿Qué iban a decir de las 3 criaturas? Y claro que no es que iban a decir de las 3 criaturas, ¿no? Es que iban a decir después de mis hijas que ya habían sido abusadas sexualmente. Es como perdieron el valor, ¿no? Ya perdieron su valor, porque se acuerda que antes nos decían que lo único que teníamos nosotros que era valioso era que éramos vírgenes. O sea que toda nuestra valía estaba en punto de una membrana que muchas mujeres ni siquiera nacen con ella. Entonces nacieron devaluadas, ¿no? Desde que ya venían con devaluación, desde nacencia, dije al ranchero. Entonces, como esta parte de se niega, no existe, entonces no la puedo reconocer. Si una persona recuerda haber estado en un terremoto, le decía yo, eso no le va a afectar a su valía ni a su autoestima. Y aparte tienen nombre y tienen rostros. Se ve cómo las paredes empiezan a mover, cómo hay cierto crujir, cómo nosotros podemos ver los focos cómo se mueven, ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces ahí nos dice, ok, esto se llama terremoto. Pero de lo otro que nadie habla, no podemos decir, esto es violación. Además, fíjese, por definición, una superviviente de abuso sexual en la infancia, pues eran niñas cuando ocurrió esto, ¿no? Y muchas veces ni siquiera contaban con adultos de confianza para poderles platicar, ¿no? Lo que pasaba y que alguien más le pusiera nombre. Claro, con excepción de estas familias en donde los hermanos son sumamente unidos y nos podemos como que platicar el secreto, ahí ya la cosa entra, pero por supuesto que es una excepción. Pero para muchas niñas víctimas de abuso sexual, el enemigo era justamente la persona que debería de estar de su parte, como su papá, justamente, o su hermano, su cómplice, ¿no? Sabemos que incluso muchas mujeres con este tipo de situaciones, podemos verlas, si la libran, porque se puede librar, como unas guerreras incansables, que posteriormente van a ser un fuerte apoyo para aquellas mismas mujeres que hayan vivido esta situación, ¿no? Sabemos, y por eso muchas veces el apoyo que reciben las personas es como en las adicciones, ¿no? Los mejores terapeutas en adicciones son aquellos que fueron adictos. Yo no estoy cuestionando la capacidad de los demás, pero un terapeuta que fue adicto se la sabe de todas, no le ven un pelo de tonto. Si usted nunca en su vida probó una droga, tiene mucha teoría, pero práctica ninguna, ¿eh? Y un terapeuta que fue adicto en sus tiempos mozos sabe cuál es la mentira, dónde los esconden, por dónde se van, cómo es que se empieza uno a contar el cuentito para volver a meterse eso, ¿no? Lo conocen, lo han vivido, no les podemos platicar, ¿no? Es como enseñarle el Padre Nuestro al señor cura, pues por supuesto que no. Entonces, muchas veces, por eso le decía yo, que estas personas son unas excelentes guerreras apoyadoras de mujeres que han sido abusadas. Hay otra situación que sucede ante una violación que se llama disociación. Para comprender cómo una persona puede no recordar acontecimientos tan traumáticos, es útil entender este proceso que se llama disociación. Significa que en una situación de sufrimiento, de dolor, de terror, de violencia, que son muy, muy abrumadores, cuando nuestra mente no puede soportar lo que estamos obligados a soportar, nos separamos o una parte de nosotros se separa de la experiencia. Había una persona que decía que en ese momento ella pensaba que era una princesa, que había sido raptada y que estaba siendo sometida a castigos bastante fuertes
porque era hija de un rey que no había sido muy amado, ¿no? O sea, es como me disocio, no es a mí a quien le está pasando, sino a aquella niña que deberá de ser seguramente alguna princesa. Entonces, las mujeres que han sido supervivientes de abuso sexual en la infancia suelen muchas veces decir que se observaban a sí mismas mientras eran violadas. Y muchos terapeutas decían, a ver, ¿cómo? ¿Tenían un espejo en donde tú te podías ver? No, disociación no es a mi cuerpo al que le está pasando. Ese es un cuerpo, yo estoy acá y yo puedo ver lo que está haciendo esta persona con esta niña, pero yo estoy acá. Eso es disociación y es como dejaba mi cuerpo y me miraba desde el rincón del techo, ¿no? Esto significa que nuestra conciencia se escinde, se separa de lo que es insoportable. Pero sí lo recuerdan. Recuerdan esa imagen, recuerdan haber visto a esa niña con esa persona, ¿no? Y en estas circunstancias, el cerebro no funciona como lo hace en circunstancias normales. De hecho, toda la fisiología del cerebro funciona de una manera muy diferente. Por ejemplo, cuando la mente está así de sobreestimulada, podemos ver de una manera fisiológica y podemos ser incapaces de asimilar y de almacenar la información de una manera normal. Por ejemplo, no nos pongamos en una situación de abuso, pero pongámonos en una situación de crisis. Por ejemplo, cuando de pronto hay un accidente o hay un tumulto de gente en donde empezamos a sentir mucho miedo de que nos vayan a apachurrar, sobre todo cuando hay mucha gente en un estadio o algo y que empezamos a ver que se golpean y que empiezan a aventar cosas y cohetes y todo. Empezamos a tener como tanto miedo que no escuchamos las instrucciones, me bloqueo, no sé qué hacer. O, por ejemplo, cuando una persona, vamos a dejar a un lado el abuso, cuando una persona ha sido violentada físicamente y dentro de esta violencia física, aparte del golpe, está el grito, está el insulto, está como todo este rostro desfigurado de ira, diciéndome cosas, uno podría pensar, ¿por qué esta persona no se va? ¿Por qué no corre? ¿Por qué se queda ahí? ¿Por qué se arrincona y permite que llegue todo eso? Porque no piensa, porque no alcanza a pensar. Nuestro cerebro no alcanza a pensar de una manera como normalmente lo haríamos, ¿sí? Por eso le decía yo que el cerebro funciona de una forma diferente. Vamos a salir a una breve pausa comercial. Quédese con nosotros, regresamos. Regresamos a su programa Dentro de Ti y tengo mucha participación. Yaral, a ver, déjame ver si puedo decir el nombre. No, porque este es mensaje. Tengo aquí una persona anónima, dice, fui violada y tocada cuando fui niña, pero no siento coraje ni nada. ¿A qué se deberá? No sé por qué, pero si no lo siente, pues qué bueno, ¿no? Yo digo, qué bueno que no siente ese coraje. Qué bueno. Y por acá tengo inbox, yo los tomo como anónimos. Dice, apenas tuve una conversación con mi hermana mayor, que yo sospecho que también fue abusada por nuestro medio hermano. Yo he sido abusada por mi medio hermano cuando tenía 5 años, ahora tengo 25, y también por un tío y 2 primos. Y ahora hace un año, uno de mis primos quiso tomarme por la fuerza. Han sido varias veces que me han hecho daño, el cual es algo horroroso para mí, pero no sé si yo lo he causado. Chiquita no, mi reina. Aquí esto es algo que necesitamos darnos cuenta. Una niña de 5 años, de 6 años, de 10 años, de 12 años, no puede provocar un abuso sexual ni una violación. Porque vamos a pensar que una niña de 6 años se acerque a su padre o a su padrino o a su hermano o a su padrastro, a quien quiera,
y diga, quiero hacer el amor contigo. Vamos a suponerlo. El adulto está encargado de cuidar a esa criatura. Así la niña se lo pidiera. Un adulto, lo que su papel es, ¿qué le pasa? ¿Por qué me está pidiendo esto, verdad? ¿Por qué me está solicitando esto una criatura de 6 años? No dice, bueno, sobres. No, por supuesto que no. Una niña de esa edad, reina, no tiene la culpa de lo que pasa. No es culpable. Si a los 25 años uno de tus primos o un tío te quiere tomar por la fuerza, de alguna manera, yo creo que aquí, y a cómo me gustaría tener el tiempo para decir de qué manera se tiene que enfrentar, por ejemplo, esto cuando somos adultas, ¿no? Cloma Danés tiene un excelente tratado, pero bueno, el tiempo no nos lo permite. Pero ahorita, reina, tú no eres la niña de 5 años. Ahorita tú tienes 25. Y ahorita tú en este momento, por supuesto que, claro, son personas enfermas. Son personas que están enfermas. Pero no voy a permitir que por su enfermedad sigan abusando de mí, ¿no? Que han sido cosas horrorosas, sí. No lo dudo, pero yo creo que en este momento tú puedes defenderte de muchas maneras, ¿sí? De muchas formas. Tú no lo has causado. Eso sí te puedo decir. Una niña de 5 años no lo ha causado. Tengo otra que dice, yo no recuerdo mi primera vez. Sé con quién fue, pero no puedo recordarla. ¿Será que sucedió algo para que yo bloqueara este recuerdo? Puede ser, reina, puede ser. Pero pudo no haber sido tan agradable, pero te digo algo, mi reina, ninguna relación, la primera vez, ninguna relación sexual, la primera vez fue agradable. Y aquella mujer que me diga, ay no, yo como chile en comal, mi reina, yo me azotaba cual chile en comal de placer, yo le digo, es una verdadera mentira. Nos gustaba el beso, el abrazo, que nos tocaran, el fajecín. Pero la primera vez que hubo una penetración, no nos pueden decir que, ay, fue tan suave. Claro que no, porque dolía. Había dolor. Y no pueden cohabitar en el mismo espacio el dolor y el placer. Ni siquiera es de ese dolorcito sabroso. No. Claro que había dolorcito. Entonces, muy probablemente, por eso te digo, ni te agobies, reina. Si no te acuerdas, fue porque probablemente fue doloroso, probablemente no fue muy agradable, y entonces, pues quizás por eso no lo recuerdes. Pero no, el hecho de no haber sido agradable, no te preocupes, no para todas fue agradable, fue doloroso. Que claro, el estilo y la forma y la manera en cómo nos fueron llevando, y si fue en varios pasos, pues eso sí es padrísimo, ¿no? Eso lo puedes recordar con así como con gusto, pero no te agobies por eso. Luego, déjeme ver qué más tengo por aquí. A ver. No tengo tweets, no tengo. Déjeme, voy a refrescar la página. No tengo allá preguntas, estas ya las contesté todas, ¿no? Ok. Bueno, todavía queda mucho que platicar por esto. Muchas gracias, Pris. Dice que este tema le va a ayudar mucho. Qué bueno, Pris. Ese es el objetivo, que de lo que platiquemos aquí a usted le pueda servir para algo, para lo que sea, ¿no? Pero que le pueda servir. ¿Sabe algo, una forma en donde nosotros podemos recordar también muchas veces eso? Las reacciones sensoriales. Aromas, por ejemplo, texturas, colores, iluminaciones, como le mencioné. Muchas veces lo que desencadena un recuerdo es como un roce especial, como la manera de tocarme, ¿no? Un olor, un sonido, y puede venir el recuerdo, por ejemplo, cuando usted ve una película o una caricatura o una canción
que estaba muy de moda en ese tiempo. Ahí puede venir muchas veces los recuerdos. Y el cuerpo recuerda muchas veces lo que la mente quiere olvidar. Una manera muy especial de ser tocada, ¿no? Los recuerdos muchas veces pueden, y de hecho permanecen almacenados en nuestro cuerpo en forma de reacciones físicas, de sentimientos, de sensaciones, que fue mucho de lo que platicábamos el día de ayer. Y aunque no sepamos a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió, quedan fragmentos de lo que sí sufrimos o de lo que sí vivimos ahí, ¿no? Entonces, puede de pronto asaltarnos algún dolor inexplicable, alguna confusión, a lo mejor en este momento alguien, su pareja buscó una nueva postura y eso de pronto como que le brincó, algo, ¿no? Entonces también, digo, de los recuerdos es, híjole, todo un tratado, ¿no? Hay ocasiones en que muchas supervivientes recuerdan ante algún evento por fuera, o fíjese, muchas supervivientes pueden ser adictas y cuando dejan la adicción empiezan a venir los recuerdos. ¿Por qué? Porque gracias a la sustancia yo no conectaba con la emoción. Dejo la sustancia y empiezan a venir recuerdos durísimos. Otra de las ocasiones en donde una mujer puede empezar a recordar es cuando se es madre o después de la muerte de alguien muy importante o cuando escucha alguna cobertura en la radio o en la televisión con respecto a el abuso sexual a menores. Entonces, hay muchas cosas que nos van a poder disparar el recuerdo. Si su caso, busque ayuda, puede, de verdad, créame que puede salir de ahí, ¿eh? ¿Se puede saltar este bache? Sí, se puede saltar, por supuesto. ¿Que es fácil? No, no es. ¿Es a través de un libro? No. Un libro le va a dar alguna orientación, que el viernes yo le voy a recomendar uno para que usted más o menos se documente, pero no va a sustituir un proceso terapéutico jamás, ¿de acuerdo? Mil gracias por el favor de su atención, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa y los espero mañana en punto de las 12 del día, hora del centro de México, en su programa Dentro de ti. Yo soy Alicia Soltero, hasta mañana.